Doy mi opinión, ¿no? Siempre digo lo que pienso. O sea, y podemos no coincidir, porque todos tenemos el derecho a la manifestación y el derecho a disentir, pero yo la considero una extraordinaria periodista y muy buena servidora pública. He dicho, ya me voy. Gracias. Compañeros, muy buenos días. Darles las gracias por el interés que han mostrado en torno a la transformación que estamos haciendo en la agencia Notimex, la agencia del Estado de Noticias. Quisiera empezar primero pues dándoles una explicación, un panorama de lo que tenemos y después pasamos a preguntas y respuestas, si les parece. Antes que nada quisiera decir que cómo recibimos la agencia, ¿no? Cómo fue la entrega-recepción de esa agencia que pareciera que era Vox Populi, que ahí había una mafia sindical, una mafia que antes fue un sindicato y que se convirtió en una mafia precisamente, y que tenía secuestrada a la agencia. Nos encontramos con un panorama sombrío. Ciertamente había pues el peligro de que la agencia se fuera por el abismo, al borde del abismo. 50 años de historia en donde Notimex ha tenido épocas de oro y que sin embargo en los últimos sexenios se había convertido en un órgano propagandístico básicamente controlado por esta mafia. Nos encontramos antes que nada una redacción desestructurada en donde existía la figura del censor. Esta figura del censor representada en palabras prohibidas, no se podía hablar de fosas, no se podía escribir sobre desaparecidos o pues sobre actores políticos contrarios al gobierno, críticas al presidente en turno. Nosotros desaparecimos esa figura, les dejamos muy claro que había total libertad y que se había acabado la época de los boletines. Existía esta costumbre de hacer notas de boletines. Ustedes saben que ahora es otra forma de gobernar, ya ni hay boletines aquí en Presidencia tampoco. Entonces terminamos con esa costumbre y le solicitamos a la redacción recuperar los géneros periodísticos: entrevista, reportaje, crónica, investigación, la unidad de investigación, la unidad de chequeo para las fake news, que es el verificado. Y a partir de ahí iniciamos lo que llamamos una reingeniería. Nos encontramos antes, quiero decirles, una especie de huachicoleo de noticias, es decir, esta mafia que tenía secuestrada a la agencia, pues tenía evidentemente otros negocios, entre ellos otra agencia de noticias, de la cual recibía publicidad en distintas instituciones, pagos importantes, millones. Todo eso se está, si me permiten, todo eso se está investigando ahora por la función pública. Voy a continuar y después pasamos, si me permiten, a las preguntas con mucho gusto. La publicidad que se vendía en la agencia se presentaba como noticia, no había una separación clara deontológica, ética, periodísticamente hablando, eso se terminó, y el chayote estaba normalizado o aceptado en algunas secciones con algunos reporteros. Al analizar la nómina, pues descubrimos que mucha gente no iba a trabajar, aviadores, había una lista, y por consiguiente después, al checar uno por uno, pues eran 330 trabajadores. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente, y ahí
descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia que estaba rodeada de un equipo de cercanos, de pues fieles al líder sindical Conrado García Velasco, pues también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿verdad? Todos en la nómina de Notimex. A partir de ahí hicimos el análisis de los perfiles, nos dimos cuenta que había muchos perfiles duplicados para cubrir plazas. Todo esto tiene que ver con que hace 14 años el sindicato eliminó la comisión mixta de empleo y solamente el líder sindical contrataba y despedía, con lo cual eso disminuyó considerablemente la calidad informativa y la calidad del trabajo, por supuesto. Y ahí nos fuimos dando cuenta que había gente pues, que llevaba años sin pisar la agencia, con permisos sindicales. El primero, el líder, con 18 años de permiso, y luego el que pretendía sucederlo con 5 años de no pisar la agencia, la señora que era la exsecretaria, la secretaria de Finanzas, que no pisaba la agencia en 3 años. Y a partir de ahí, pues, nos llegó en ese momento, hicimos una evaluación, hablamos con mucha gente, se dieron algunas renuncias cuando hablamos y dijimos que no cumplían con el perfil estipulado para dichas plazas, y llegó el memorándum del 3 de mayo de la austeridad republicana en términos de reducción del aparato burocrático que tiene que ver con aproximadamente el 30% de la plantilla. Si me permiten iniciar con la primera gráfica, por favor. Y pues ahí se hizo el reajuste de personal, solamente el 27% de la plantilla, ¿verdad? Y por distintas razones, ¿podemos seguir? Ahí está, el reajuste de personal. Bueno, hay por personal sin capacitación en plazas sustantivas, ¿verdad? Hubo también criterios de incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con plagio de notas. Encontramos que se plagiaban las notas, lo cual es una falta grave ética al Código de Ética de Notimex. Y así, ahí está el porcentaje. Medidas de austeridad, que es el 46%. Hubo renuncias voluntarias y jubilaciones. Y, por supuesto, al inicio del cambio de administración. Por favor, podemos pasar a las siguientes. Quiero decirles que en este reajuste fueron aproximadamente 87 y 101 en total, fuera del memorándum del 3 de mayo, y que ya casi la mitad del personal liquidado ya firmó y ya se le dieron sus 2 cheques en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el cheque de liquidación y el cheque del fondo de ahorro que manejaba el sindicato. Nos falta un 12% de los convenios firmados ya con cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay que aclarar que la Junta ha entrado en un periodo vacacional y que muchos de ellos, de estas personas que ya firmaron y que tienen cita en la Junta, acudirán el 5 de agosto. Hay espera de convenios firmados a que la Junta no responda y ya hay agendados y próximos a agendar. Prácticamente todos ya han aceptado su liquidación y esa liquidación solamente un pequeño grupo es el que no está de acuerdo. Le hemos ofrecido todas las garantías y sus derechos, respetando sus derechos laborales que marca la ley, por supuesto.
Algunos de ellos exigían la reinstalación, algo que no puede ser definitivamente, y seguiremos negociando, seguiremos debatiendo, analizando con ellos. Ya se han abierto las mesas de negociación y, por supuesto, si no se llega a un acuerdo, pues tienen todo el derecho a elegir esa vía legal si no están de acuerdo. Yo quiero decirles que a nadie nos gusta iniciar un proceso de reajuste de personal, es una medida dolorosa y tiene que ver con esta austeridad que está exigiendo el gobierno y que es realmente necesaria, ¿no? Esperemos que este problema se solucione. Y yo quisiera hablar del siguiente tema. Podemos pasar sobre los clientes que tenemos, 674 nacionales, 95 internacionales, 104 institucionales, con la comparativa del año pasado y el actual, porque alguien había dicho que se estaban cancelando convenios o contratos de nuestros suscriptores. De ninguna manera, no es así. Eso es totalmente falso. Pasamos, por favor, a la siguiente. Esto es el reporte de nuestras notas y fotografías de crédito único Notimex en los periódicos metropolitanos. Ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo nuestras notas en primera plana y nuestros fotógrafos, excelentes fotógrafos y unos grandes reporteros, equipo magnífico que tenemos, muchos de ellos sindicalizados, que se han quedado con nosotros y están contentos en esta nueva etapa de Notimex. Ahí están los periódicos nacionales metropolitanos que nos replican. Nosotros tenemos aproximadamente 500 notas al día. De esas notas, pues recuperamos los géneros periodísticos, como les decía. Pasamos al siguiente, el comparativo de gasto en las partidas presupuestales más representativas, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo ha disminuido el gasto desde que yo llegué. Yo llegué el 21 de marzo, voy a cumplir 4 meses apenas en el puesto, pero ya se nota una disminución en el presupuesto precisamente porque estamos en periodo de austeridad y lo estamos cumpliendo. La siguiente gráfica, por favor. En el tema que les decía, el tema del nepotismo, ¿no? Que ya está haciendo, es una de las investigaciones que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Yo desde que llegué solicité una serie de auditorías en todos los ámbitos y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo de la secretaria Irmeréndira Sandoval y su equipo, y que está haciendo un trabajo extraordinario. Estamos documento por documento investigando esta trama de corrupción que duró muchos años, demasiados, y que afectó seriamente a Notimex. Una trama de corrupción que se traducía, ¿podemos pasar, por favor? Que se traducía, por ejemplo, en viajes, 28 viajes de líder sindical, pues internacionales y nacionales. No sé cuál era la justificación, pero con más de alrededor de 500,000 pesos en viáticos, más aparte habría que contar los vuelos y otros gastos. Eso también lo estamos investigando. Y por supuesto, pasamos a la siguiente, por favor. Y por supuesto, estas componendas económicas que recibía el señor Conrado, que tenían que ver pues justamente con apoyos, en concepto de apoyos que se les entregaba. El líder sindical recibía aproximadamente 1,5 millones. Se suponía que era para gastos que iban destinados a los trabajadores, pero este dinero nunca llegaba a los trabajadores. Y pues realmente desde que yo llegué, esos pagos que se le hacían pues en concepto de apoyo, pues ya nunca los exigieron. Casualmente desde que yo llegué nadie se acercó a pedirlos, porque seguramente sabían que nosotros teníamos la misión de terminar con la corrupción, que esto no iba a ser una continuidad
Lo más fácil para mí hubiera sido nadar de muertito, como lo hicieron en otras administraciones, y hacer como que no pasaba nada, ¿no? Pero nosotros llegamos a hacer un cambio, es una transformación, y parece que a mucha gente todavía no le ha caído el 20, todavía no se entera que esto ya cambió y que esto no va a ser igual, y lo estamos demostrando. En cuanto al contenido de nuestro trabajo en la agencia, hay absoluta libertad, es una nueva etapa, es una nueva Notimex. El señor presidente, cuando me ofreció este puesto, y por eso lo acepté, me ofreció libertad. Esta es una institución autónoma que tiene autonomía, su concepción constitucional es de autonomía, regida por una Junta de Gobierno y un Consejo Editorial, que ya hemos convocado a las juntas para próximamente. Y esa libertad que me ofreció y que me prometió se ha cumplido totalmente. Nunca me ha hecho una llamada para darme línea. La línea es que no hay línea, y la verdad ha sido apasionante iniciar este proceso de transformación en una agencia que tiene una historia y que hemos decidido rescatar. Quisiera que a continuación vieran, por favor, un promocional que hemos hecho para que ustedes se den cuenta de lo que llevamos hecho en estos 4 meses, antes de pasar a las preguntas y respuestas. Por favor. La agencia de noticias Notimex cambió. Respondiendo a la nueva transformación social de México, la nueva Notimex se distingue como un medio plural, veraz y comprometido con el derecho a la información de todos los mexicanos. Nunca más una agencia oficialista. En la nueva Notimex no hay censura. Creemos en la pluralidad y la apertura, donde todas las voces caben y deben ser escuchadas. La libertad de expresión en la nueva Notimex se ejerce en cada nota y reportaje, gracias a un equipo de profesionales que permiten que la información se transmita de manera oportuna y confiable. Un nuevo suplemento cultural. Periodistas y colaboradores de renombre nutren el portal de Notimex, donde los contenidos informativos se enriquecen con propuestas multimedia para ofrecer un periodismo de vanguardia. Comprender al periodismo como un servicio público es prioridad para la nueva Notimex. Damos voz a organizaciones ciudadanas, defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos o casos de feminicidios, porque creemos que la impunidad también se combate con información. Un medio público es de los ciudadanos. Notimex es un espacio de diálogo directo donde los derechos civiles como la diversidad sexual, la equidad de género y el respeto a las minorías forman parte de nuestros contenidos, porque la libertad de expresión es de los ciudadanos. Los cambios sociales requieren debates a fondo. En la nueva Notimex, ponemos los temas sobre la mesa para que la información se convierta en un agente de cambio en cuestiones que parecían ajenas al debate nacional, como el deporte, la cultura y la ciencia. En la nueva Notimex creemos que el periodismo de investigación es la vía para que la población esté más informada y pueda decidir de manera libre. Con datos, reportajes y exclusivas, damos las herramientas a los mexicanos para poder realizar una transformación social profunda. La agencia pone a su servicio Verificado Notimex para combatir las noticias falsas que afectan los valores democráticos, porque es un derecho de la ciudadanía acceder a información veraz. Una agencia de noticias al servicio de México, de sus ciudadanos, sus derechos y sus libertades. Un espacio de diálogo plural y sin censura que trabaja por los cambios necesarios para transformar al país. Establecemos una nueva narrativa periodística con carácter social, porque creemos que ciudadanos informados son ciudadanos empoderados. Esto es la nueva Notimex, al servicio de los mexicanos. Terminar diciendo que la batalla que estamos haciendo, la batalla contra la corrupción, no es un camino fácil. Es un camino ciertamente complejo. Pero creo que después tiene sus beneficios. Yo tengo que admitir que hubiera sido mucho más fácil seguir la corriente, como les decía,
pero invito a todos, porque la batalla contra la corrupción depende de todos los ciudadanos. Invito a todos a participar en esta transformación combatiendo la corrupción desde donde están. Van a hablar mal de ustedes, van a decir mentiras, por supuesto. Puede haber manifestaciones, puede haber un rechazo inicial a este cambio. Todos los cambios de régimen así lo presentan, o los cambios importantes, las transformaciones. Y para transformar, evidentemente, hace falta la reconciliación. Y espero que todos en este gremio, nuestro gremio periodístico, un gremio noble, que también requiere la autocrítica y el saneamiento en general, pues participe de esta transformación y de este cambio. Nada más y muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Sí, cómo no, por favor. Buenos días, directora San Juana Martínez. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. El 29 de marzo, Notimex hizo un corte de 12 minutos de la pregunta de Guadalupe Lizárraga sobre el falso caso Wallace. Cuando Los Ángeles Press verificó la censura y así lo difundimos, recibimos sus insultos, incluso afirmando que Guadalupe Lizárraga se hacía pasar por periodista. 4 días después, usted difundió la entrevista de Isabel Miranda, exigiendo al presidente que le diera audiencia. El 4 de junio hizo lo mismo cuando yo intervine con una víctima de Wallace que estaba sufriendo el acoso de la directora del Altiplano. Mi pregunta es, ¿por qué usted toma decisiones en contra de las instrucciones del presidente respecto a la censura y respecto a las denuncias contra Isabel Miranda? Y ahorita le formulo la segunda pregunta. Gracias. Mire, no hay censura tal. Ese corte no lo hicimos nosotros, lo hizo la señal. Jesús también ya se los explicó, tengo entendido, lo hizo la señal de Sepropie. Nosotros recibimos la señal como la reciben todos los medios de comunicación. No tenemos ninguna señal especial o directa desde la mañanera. Nosotros no pudimos hacer eso, o sea, eso es imposible, se lo explicamos. La señora legalmente nos llegó un requerimiento jurídico a Notimex, se lo contestamos diciendo que nosotros no hicimos ese corte. Ese corte tengo entendido que se hizo porque hubo un apagón, ¿no, Jesús, ese día? Y casualmente pues cayó en esa pregunta. En Notimex hay absoluta libertad, como ya lo he dicho y lo he repetido. El tema, el unitema de la señora Lizárraga es la señora Wallace, me parece bien, cada quien tiene libertad de centrarse en investigaciones durante años, como es el caso de la señora Lizárraga, y nosotros le damos espacio a todos, incluido a la señora Wallace también, para que diga su verdad o como también lo ha dicho la señora Lizárraga, su verdad, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, Notimex es una agencia del Estado, no del gobierno, y está utilizando recursos públicos para agredir a periodistas y youtubers críticos. Eso ha generado un daño a la imagen del presidente, a quien se le responsabiliza por las agresiones suyas. ¿Qué opinión tiene al respecto, por favor? Bueno, mira, realmente no estoy de acuerdo, difiero, no creo que sean agresiones de ningún tipo. Yo antes que funcionaria soy ser humano y también tengo que defenderme. A través de las redes sociales he recibido todo tipo de amenazas, de insultos, de ofensas. Por eso decía que el camino que uno toma con compromiso social, como es el combate a la corrupción, no es popular. No te gana amigos, a veces te gana enemigos. Pero esto no es un concurso de popularidad. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y obviamente hay un sector de la población que no le gusta, pero hay otro sector que le encanta y que yo sigo recibiendo sus mensajes de cariño, de apoyo, y pues eso me alienta para continuar, ¿no? El caso de las redes sociales, bueno, pues ustedes ya saben que yo cerré mi cuenta de Twitter, sí, mi cuenta personal. Sí, ahorita pasamos atrás.
Gracias, buenos días. Sí, escucha. Primero comentarle con todo respeto, si hay boletines del gobierno federal, hay boletines de la Presidencia de la República, no tiene nada de malo, es una forma de cumplir el artículo 6º constitucional de acceso, de derecho a la información. Como el régimen anterior, que era todo boletines. No, bueno, a eso me refería yo. ¿Cómo usa uno los boletines como periodista? Ya es otra cosa. Cada quien. Quería preguntar, en esta apertura que va a haber de la agencia, ¿va a haber investigaciones tan importantes como la que le quiero contextualizar? Sí. El 11 de enero de 2015, La Jornada publicó una nota que dice: sí hay crematorios en las instalaciones del Ejército. Usted hizo un tuit en respuesta a esa noticia que dice, textual: los hornos crematorios del Ejército son como los de Auschwitz, los hornos crematorios donde exterminaron a 6 millones de judíos los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y dice, en estos hornos del Ejército exterminan disidentes como los de Ayotzinapa. ¿Usted va a hacer una investigación para encontrar estos hornos crematorios del Ejército mexicano? Bueno, ese es uno de mis tantos trabajos. Tome en cuenta que yo tengo 35 años de profesión, de carrera periodística, y he publicado, pues, ¿cuánto le gusta? 5,000, 10,000 entrevistas. Pero me refiero a que si Notimex va a hacer la investigación. Sí, pero yo estoy aquí para responder sobre el tema, preguntas sobre el tema de mi función en Notimex como directora general, pero con mucho gusto le puedo responder que ese trabajo que hice fue impecable y que tiene que ver con una investigación que siguió la línea de la participación, presunta participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es una línea que incluso se sigue investigando hoy en día. Perfecto. La segunda pregunta muy breve, sobre lo que comentaba el colega de agresiones y demás a periodistas. En 2001, Paco Ortiz Pinchetti fue despedido de Notimex por usar la agencia para fines personales. Creo que ahora ha ocurrido lo mismo, porque hay tweets incluso desde su cuenta personal que hablaban o hacían referencia a Notimex tras una agresión a un colega. Pero bueno, eso es, cada quien hace las cosas como puede. En esta parte ya que quiero enfocar de manera más concreta, del despido de los colegas, tiene usted razón de que no es grato, no es agradable, cada quien sabe si hace o no el trabajo sucio, eso cada quien lo decide. Aquí mi pregunta es más en la parte empática. Que no es ningún trabajo sucio. Yo estoy orgullosa de estar combatiendo la corrupción. Bueno, y no es ningún trabajo sucio. No me ofenda, por favor. No le estoy ofendiendo, es una forma de ver. Sí. Hay trabajos que uno a veces no quiere hacer, pero si me permite terminar la pregunta. Sí, cómo no. En esta parte empática de los colegas y también de un trabajo, usted tuvo 9 años un juicio con una empresa periodística. Así es. Por violación a sus derechos laborales. ¿Por qué ahora desde la posición de poder de una agencia de Estado pública se violan los derechos laborales de los colegas? Y se lo digo porque hay N denuncias de que los han despedido sin liquidación, les están ofreciendo, si quieres 30% y si no, demándanos. Y aquí están afuera y hay cartas y usted sabe que no nos ha eso es cierto. Esa sería la denuncia, pregunta. Ninguna denuncia en términos jurídicos. Pero violan los derechos, los corren, les dicen, hasta con policías que le dicen, o tomas el 30% o no hay nada. ¿Es su pregunta ya para contestar? Esa es la pregunta, ¿por qué esa violación a los derechos laborales? Gracias. ¿Me permite contestarla? Con mucho gusto. Mire, no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador. Se ha respetado el marco jurídico, quien se hayan entablado negociaciones en cada caso. No podemos considerar y no podemos tratar igual a todos, porque como les decía, había una gran diversidad también de anomalías en los términos laborales y particularmente en la nómina. No se ha violado ni se ha utilizado la fuerza pública, como se dijo en ese video que se difundió. La señora Ana Luisa Rueda era secretaria de Finanzas del sindicato y tenía 3 años de no pisar la redacción. Entró en el reajuste precisamente y cuando se le pidió, se le dijo que se terminaba la relación laboral, pues se puso a manotear y a gritar y se le pidió a un policía auxiliar. El policía auxiliar que tenemos ahora es porque recién llegamos nosotros, se robaron 5 cámaras.
5 cámaras con aproximadamente una valoración económica de $500,000 de pesos. Se interpusieron las denuncias por robo, pero no podíamos permitir que siguieran saqueando la agencia o los recursos de la agencia. Se le pidió a ese policía que la acompañara, no solamente para salvaguardar su integridad, la propia de Ana Luisa Rueda, sino la integridad del resto de la plantilla. La señora Rueda se checó su expediente como el que se hizo en el reajuste, era redactora, pero solamente sus estudios llegaban a secundaria y evidentemente había pues una falta de eficiencia, no quiero, hay que decirlo, ¿verdad? No todos tienen esa calidad profesional porque no correspondía a los perfiles de cada puesto, como decía. Entonces, finalmente se le acompañó y eso fue todo lo que se hizo. Ese video está editado, no pasa la parte donde ella se puso agresiva también, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me permite ir atrás y ahorita volvemos aquí? ¿Ya se va? Con mucho gusto. Antes de que se vaya, pásele. Perdón. Antes de que se vaya, déjenlo que pregunte, Bueno. A ver, perdón, yo nada más quiero preguntarle, ¿cuándo logrará la agencia dejar de ser una amiba de las finanzas públicas del Estado y que produzca su propio dinero para que ya no siga, pues obviamente, sustrayendo economía de las arcas federales? Muy importante. Esa es una pregunta. Y la siguiente, hay acusaciones diversas por parte de la gente que fue despedida. Ahí yo no puedo intervenir porque pues ahí tendrán sus derechos laborales y demás. Yo quiero preguntarle, pero sí le acusan a usted de que a su llegada a partir del 21 de marzo, como lo acaba de especificar, que se ha dedicado a contratar a sus amigos del estado de Nuevo León, en Monterrey, y otros más que ya no trabajan o colaboraban en la revista Proceso. Usted dice que dentro de la agencia no hay nepotismo. Y si usted como directora tiene la posibilidad o habría la posibilidad de que abriera una competencia para que el resto de los compañeros que no tienen empleo y que cumplan con los requisitos puedan trabajar dentro de la agencia si son reporteros y si tienen años de experiencia. Ojalá. Fíjese usted, le contesto la segunda. No hemos contratado ni un reportero, ni un periodista, ni un redactor, ni un editor. ¿Por qué? Pues porque esas plazas que eran sindicalizadas, 70 plazas sindicalizadas, no las podemos ocupar, están congeladas, porque sería en base al convenio colectivo de trabajo del sindicato, sería el sindicato nuevamente quien tendría que contratar, y lo que estamos evitando es precisamente que influya en el tema de los recursos humanos. No se ha contratado, apenas un pequeño grupo que ha sustituido a subdirectores, plazas de confianza, y que por supuesto hay gente de Nuevo León, pero también de Tamaulipas, también de Chihuahua, de Sonora, de otras partes. No todos son mis amigos, son mis colegas, compañeros que yo respeto y compañeros que admiro. Y por supuesto tengo que hacer mi equipo, si no, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces, la primera, sobre el presupuesto, es muy importante decir que nosotros tenemos un departamento de comercialización que estamos en plena reingeniería para incrementar nuestros productos a la venta. De hecho, estamos ya diseñando un portal nuevo. Esto es solamente la página que la hemos renovado con mucha dificultad porque había deficiencias técnicas, el presupuesto no era utilizado para lo que se destinaba y por eso hay esas fugas de presupuesto en estos casos de corrupción que se están investigando. Y en este nuevo portal pues pretendemos ofrecer servicios como video, fotografía y comprarlos a través de la página por el método de PayPal, incluso de manera individual y de distintos tamaños las fotografías. Son productos que vamos a ofrecer y que estamos en esa reingeniería. Ya el departamento de comercialización con todos estos clientes o suscriptores que yo informé, pues tiene ya el ingreso importante de más de 40 millones de pesos, pero queremos precisamente lograr una autosuficiencia e incrementar esos ingresos ofreciendo un producto atractivo
un producto exclusivo en muchos casos, que se ha dado ahora con los videos inéditos que hemos transmitido sobre el traslado del Chapo a Ciudad Juárez, y creemos que van a irse incrementando nuestros suscriptores gracias a esos nuevos productos y a que va incrementando también, aumentando la calidad periodística. Ahora sí, señorita. A usted. Buen día, Dalila Escobar. San Juana pregunta, hay 20 corresponsales en el extranjero. Ellos tienen una antigüedad de entre 8 y 35 años laborando para Notimex. Así es. Ellos acusan que entre enero y febrero recibieron un par de licitaciones para renovación de contrato para 2019, aceptaron una reducción drástica, así lo mencionan, de sus salarios con tal de mantener su empleo. Mencionan que ya los últimos meses no han recibido respuesta por parte tuya a cartas que han enviado. Ellos lo que solicitan es una mesa de negociación porque se trata, acusan de una medida unilateral y que además, en todo caso, que bueno, pues no hubiera ya como más contrato, no se les están ofreciendo indemnizaciones, ni siquiera de un porcentaje. Preguntarte si van a instalar estas mesas de negociación con ellos. Son personas que bueno, pues están en el extranjero, no tienen la posibilidad de estar aquí manifestándose, claro, o de poder acercarse y poder ejercer un poco de presión para sus derechos laborales. Es la primera pregunta. Gracias. Gracias. Mira, el tema de los ex corresponsales, tengo que decir que no me tocó a mí. Ellos fueron rescindidos sus contratos, eran contratos de prestadores de servicio. En ese régimen estaban desde hacía 7 años. No sé cómo se hizo la transición, no de la anterior, sino de la anterior administración que pactó con ellos ese nuevo régimen. Ellos dicen que pues los obligaron prácticamente. Yo fui corresponsal muchos años también, sé lo que es estar en el extranjero y que te dejen colgada, por supuesto me parece muy mal, pero dentro de la austeridad republicana la verdad es difícil contar en estos momentos con corresponsales extranjeros. Eso significaría 30 millones de pesos que no tenemos en este momento. Y particularmente por los gastos que significaba, ellos ganaban entre 200 y 150,000, 100,000 pesos. Algunos gastos en las oficinas llegaban a los $20,000. Estamos hablando de 400,000 pesos mensuales para sostener algunas oficinas. Realmente en este momento es imposible tener una red de corresponsales. Quisiéramos que reorganizarla y volver a tener corresponsales en el extranjero, por supuesto, porque es importante. Ahorita nos estamos centrando en la información nacional y en nuestros convenios con agencias internacionales para trabajar nuestra información internacional. Ellos demandaron, los ex corresponsales demandaron a la agencia, están solicitando alrededor de 130 millones de pesos en liquidación. Primero demandaron, ahora piden una mesa de diálogo, por supuesto, estamos abiertos al diálogo, pero difícilmente será la reinstalación, por ejemplo, porque a todos se les ofreció volver a México y bueno, supongo que ya tenían su vida allá y ninguno quiso volver, ¿no? De hecho, cuando recién… ¿Sí? Entonces, en enero y febrero, ¿por qué recibieron un par de licitaciones para renovar contrato? ¿Ya estaba la actual administración? Mira, yo llegué, no estaba la actual administración, yo llegué el 21 de marzo. En enero y febrero estaba la administración de Alejandro Ramos, que incluso él no me entregó, él se fue los días últimos de noviembre y dejó un encargado. Me refería a la administración del presidente López Obrador, pero entonces no van a atender el caso de mesas de negociación, no va a haber reinstalación, no van a tener un nuevo contrato estos corresponsales en el extranjero. Pues en este momento es imposible, por los recortes y por la austeridad de la que estoy hablando. Significarían esos millones que en este momento no tenemos. Definitivamente se puede abrir las mesas de diálogo porque nosotros estamos a favor del diálogo. Cuando ya no es posible, pues tienen su derecho, ¿verdad?, libre de acudir a los tribunales con mucho gusto. Y bueno, la segunda pregunta, nada más para concluir, sí, respecto de este tema de los compañeros
a quienes conocemos, porque han estado de a pie, a quienes se nos hace hasta raro ver manifestándose aquí afuera, y quienes denuncian que pues sí, no hubo un muy buen trato a la hora de ser despedidos, pero tampoco una liquidación acorde a lo que corresponde. Preguntar, ¿esto es justo? El hecho de que no se les ofrezca una salida con dignidad como parte del gremio, ¿es justo? ¿Es parte de la libertad que te dio el presidente Andrés Manuel López Obrador? No, mira, lo repito, o sea, todo se ha hecho conforme a derecho. Se ha actuado siguiendo los protocolos y la línea, ¿verdad?, de respeto a sus derechos. Es difícil, por supuesto que son colegas, y obviamente este asunto, al entrarle, como no querían haberle entrado otros directores, al entrarle al combate a la corrupción, iba a generar esto. Nosotros ya sabíamos que la situación de Notimex era compleja y aún así yo acepté, porque el reto era sanear la agencia y particularmente el tema del sindicato, que se convirtió en una mafia. Y por supuesto, pues es triste, es lamentable, pero también debo decir otra cosa, fíjate, en el gremio, y me lo decía el otro día Julio Hernández en una entrevista, en el gremio era prácticamente conocido de Vox Populi que en la agencia había malos manejos y que existía una trama de corrupción con una mafia que controlaba las contrataciones, los despidos y que ejercía el terrorismo sindical dentro. Y nadie de mis colegas dijo nada. Un tema de corrupción que es tan grave. Pero compañeros, si tenemos un poco de autocrítica entre nosotros, también tenemos que combatir esa corrupción. No podemos normalizar el chayote. Por supuesto, es muy importante, ¿no? Sí. ¿Cualquiera de las dos? Sí. Ahí está el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, directora. Saber si no sería un poco esta contradicción de decir que va a haber mejoras en la información cuando pues se está despidiendo personal y se está recortando secciones como Justicia y Metrópoli. No se está recortando secciones, se están haciendo una reingeniería de la redacción, se están convirtiendo en otras secciones. Alguien publicó incluso en los periódicos que se había suspendido la sección de negocios cuando en realidad ahora se llama economía. Entonces, evidentemente necesitamos personal porque estamos hablando de que el reajuste se llevó un 27% de nuestra plantilla, pero estamos ya en tratos, ¿verdad?, para arreglar el tema de Hacienda y los nuevos perfiles y contrataciones. No sé cuánto tardemos para ello, ¿verdad?, pero por lo pronto tenemos un gran equipo de reporteros, de editores, de redactores, gente muy comprometida que además ha sufrido estas cadenas del terrorismo sindical y que sus salarios se quedaron muy abajo y estamos luchando porque esos salarios cambien. Y para ello necesitamos presentar ante Hacienda un nuevo organigrama con una estructura nueva también de puestos y de perfiles laborales para ir incrementando los salarios, porque también no es justo que esos salarios sean tan bajos. También queremos ayudar en eso. Ahorita que mencionan los salarios, entre las manifestaciones de los compañeros de afuera denuncian que había el más bajo de 6,000 pesos en comparación del suyo de 120,000. ¿A cuánto van a ascender estos salarios como usted propone? Bueno, mira, cuando yo llegué, yo cambié el salario porque quien estaba pues ganaba más que yo. Entonces yo me adapté a la estructura de Hacienda que tiene firmemente catalogado cada uno de los puestos y, ay no, pero el anterior ganaba esto y este es su sueldo. No, pues yo quiero ganar lo que corresponde y son 122, pero que se quedan en 80, 85 casi, porque es menos impuestos. No es que alguien publicó que yo ganaba más que el presidente, no es así. Entonces, los subdirectores están bien, los directores de área, pero luego ya abajo hay una gran necesidad de cambiar esos salarios y eso es por lo que estamos luchando desde ahorita. O sea, queremos que esos salarios sean dignos, que aumenten los salarios a los fotógrafos, a los reporteros, al eslabón más débil de la cadena, pero el más importante, ustedes lo saben, el reportero.
Entonces, no puedo, o sea, yo no podía llegar y automáticamente cambiar los sueldos. Los sueldos tienen que ser a través de Hacienda en una estructura perfectamente delineada que se tiene que justificar con los récords académicos profesionales de cada uno y con un nuevo perfil, ¿verdad? Para diseñar una nueva nómina digna en Notimex, que tiene que ver con el incremento de salarios, por supuesto. Sí. Sí. Sí, gracias. ¿Permite? Gracias. Bueno, vamos con usted después. Sí, San Juana, tú has sido una mujer de calle, sabes lo importante que es para el reporteo estar en la calle. Te pregunto esto porque cuando se te cuestiona por qué se despidieron a los compañeros, refieres corrupción. Hemos visto o conocemos, quienes hemos estado en el reporteo, a muchos de los que están afuera. Sabemos que son gente que estaba en el día a día reporteando, no se ajusta al perfil que hablas de aviadores o que no asistía a la redacción. ¿Todos los casos de los compañeros que fueron despedidos son por corrupción? No, de hecho fue la segunda gráfica que presenté, en donde yo explico el reajuste de personal, ¿no? Ahí lo presenté claramente, lo que tenía que ver con los perfiles que no coincidían con cada puesto. Tuvimos que revisar los expedientes laborales porque había ciertas deficiencias, tanto en redacción como en administración y finanzas, y no todos obedecen a corrupción, nunca lo he dicho, jamás, eso es falso. O sea, hay una camarilla muy pequeña de sindicalizados, pero yo tengo trabajadores maravillosos sindicalizados, gente muy capaz y muy comprometida, repito. Entonces, evidentemente, algunos corresponden también pues a esos perfiles que fuimos delimitando en el criterio de selección para hacer el reajuste de personal. Tengo un par de comentarios más. Uno, se ha reprochado mucho el perfil de la gente de tu equipo, ¿no? La gente que llegó, que tú llamas colegas. Y cuando revisamos, digamos, la información de Notimex, que hemos estado revisándola constantemente, sí notamos muchos errores, incluso de ortografía, de redacción, de sintaxis, en las cabezas, etcétera. Esto es producto de esto que llaman, que no son, digamos, no tienen el perfil idóneo periodístico para realizar el trabajo. ¿Esto se relaciona? No, y la otra pregunta nada más te la hago. Si me permites contestarla, porque luego se me olvida. Pero en ese caso, mira, sí debo decir que tenemos un marcaje las 24 horas. Nos han corregido hasta comas y punto y seguido. Estamos en marcaje porque estamos en este proceso combatiendo la corrupción, porque sí estamos saneando la agencia, ¿eh? Entonces hay actores externos que no les conviene tampoco y por supuesto un sindicato que para empezar la oficina ya está sola, o sea el señor ya no va, no sé por qué, pero ya no se ha presentado el líder sindical que presentó su renuncia. En el caso ha habido autogoles, fíjate, gente malintencionada que a propósito ha cometido esos errores. Entonces, digo, de verdad, compañeros, o sea, estamos aquí para ayudarnos y para echarnos la mano, ¿no? No para estar viendo cada punto y coma. Bueno, y finalmente has referido, y lo sabíamos, digamos, los tejes y manejes turbios que había en torno al sindicato de Notimex. Esto ya, como tú lo refieres, viene de años atrás. Sí. La pregunta concreta es, ¿tú qué harás en contra de este sindicato corrupto? ¿Vas a presentar alguna denuncia contra Conrado? ¿Ya lo has hecho? ¿Qué se va a hacer en contra de este sindicato? Bueno, mira, se han iniciado tres investigaciones en la Secretaría de la Función Pública. El señor Conrado García tiene ya una averiguación previa por desfalco y estamos colaborando desde el primer día. Desde el primer día solicité yo misma las auditorías y por supuesto él presentó su renuncia hace un mes, no se la aceptamos. En términos jurídicos le dijimos que no se podía ir argumentando los artículos para que respondiera por estas acusaciones y por estas investigaciones, pero pues el señor ya no va.
Entonces, no es que nosotros estemos en contra de los sindicatos, al contrario. Creo que los sindicatos son importantes para defender y para proteger los derechos laborales, pero sí estamos en contra de lo que es una mafia corrupta y hay que darle la oportunidad a los trabajadores de que tengan unas verdaderas elecciones libres. Mira, las elecciones, él llevaba 5 veces reelegido y las elecciones no eran libres y no eran secretas. Se votaba con el número de empleado, imagínate, y generalmente solamente se presentaba él. Entonces, como ahora lo ha intentado su Delfín o el que pretendía sustituirlo, que también entró en el reajuste, pues era lo mismo. Esas elecciones pues son inválidas, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar ofrecer esa libertad sindical a los trabajadores dentro de nuestras posibilidades. Gracias, San Juana. Buenos días. Sí. Rocío Jardines de W Radio. Quisiera hacerte 3 cuestionamientos, si me lo permites. Bueno, poco a poco. También los compañeros refieren entre las violaciones a sus derechos, además de que algunos sí, no nada más esta persona que subió el video a internet de que fue acompañada por policías, han referido que otros compañeros también fueron acompañados por autoridades para salir de las instalaciones, no se les permitió ya, se les advirtió que no podían volver a pisar las instalaciones de Notimex, pero más allá de eso también refieren que no se les avisó, no se cumplió el contrato de que iban a ser despedidos con la manera de con 15 días de anticipación, como se les indica, no fueron avisados de esto. También, ¿qué pasa con estos 100 trabajadores entonces que se están manifestando, que también dicen que pues no se les están 100, otorgando, 100, así es? ¿Hay 100 afuera? Están avisando que son una representación de 100 trabajadores. Mira, nosotros bueno, nada más si me permites terminar. Ya liquidamos a la mitad, no pueden ser representación de 100, están ya liquidados. Y la otra mitad está ya con la cita en conciliación. ¿Y entonces qué está pasando con quienes están allá afuera que dicen que no están recibiendo? Pues mira, yo sugeriría, y eso es importante, que como buenos periodistas que somos, iniciemos una línea de investigación de quién es cada quien y que nos hablen sobre el sindicato, si ellos no sabían lo que estaba sucediendo dentro. Bueno, pero entonces sí ya fueron liquidados, mi pregunta va por ahí. Así es. Ok, también preguntarte, refieren que pues… Si bien es cierto, tienes todo el derecho de tener las personas que necesitas a tu alrededor de confianza y demás. También comentan que pues son selecciones que no tienen justificación. Mencionan, por ejemplo, a Constanza López en la subdirección de fotografía sin haber ejercido jamás, sin haber tomado una cámara fotográfica. También señalan a Domingo Garcilaso, quien pues siendo coreógrafo profesional tiene injerencia en decisiones editoriales. También pues algo que preocupa y les preocupa a los trabajadores que están ahorita dentro de la agencia es no nada más a cómo trataron a los compañeros que se fueron, sino cómo están siendo tratados ellos actualmente. Algunos, no digo uno, varios nos han comentado que sí está habiendo hostigamiento, no tanto de parte tuya de manera directa, sí de los nuevos jefes, porque refieren que tienen muchos jefes y que y bueno, dices que no, permíteme nada más terminar, dices que no son una agencia del Estado, sin embargo comentan que además de sus trabajos, que como tú sabes de calle, pues estamos todo el día ocupados, que tienen que llegar a firmar tarjeta, casi checar entrada, salida y además de eso tener que hacer investigaciones contra periodistas, contra políticos, incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues para poder evitar que lleven la contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más si puedes aclarar esa situación en primera instancia, si me permites. Me encantaría conocer tus fuentes, pero bueno, ya me imagino cuáles son tus fuentes. Lo que sí debo decir es que es absolutamente incierto, o sea, es falso. Yo me he hecho con un equipo apenas de 8 personas, no hemos contratado. No tenemos capacidad de contratación ahorita porque estamos en un proceso de reajuste y de austeridad republicana. Esas 8 personas son personas, antes que nada, honestas, decentes. Son personas que vienen con unos currículums claros. Mira, la directora editorial Rosario Manzanos, nos reíamos hace rato que está por aquí, porque en algún periódico dijeron que ella era bailarina.
trabajó 25 años en la revista Proceso. Pues sí, la conocí ahí. Cuando yo llegué a Notimex se acercó y me dijo, mira, a mí me gustaría, tengo estos planes y me gustaría compartir, vivir este momento histórico de transformación de la agencia de noticias y pues bienvenido sea. Nosotros vamos a abrir las contrataciones, vamos a recibir todo tipo de currículums, les vamos a dar la oportunidad de que la gente que quiere integrarse a este nuevo equipo entusiasta, apasionado del periodismo, libre, comprometido, llegue a Notimex. La verdad, lo que señalas de personificando a unos y a otros no tiene razón. Y nosotros vamos a publicar los perfiles, lo hemos hecho ya, de cada una de las personas que ha llegado. No son muchas para una plantilla de 300. Entonces, yo todavía estoy en la preparación, en la elaboración, en la construcción del nuevo equipo. Entonces, los invitaría a todos aquellos que tengan intención, deseo de participar y de gozar, porque el periodismo hecho como debe de hacerse y la recuperación de los géneros es realmente apasionante y que se integren con nosotros. Gracias. Y nada más, para una sola situación nada más. Al principio nos comentabas que se había encontrado pues una mafia. Quisiéramos saber, aparte de esta investigación contra Conrado, del sindicato, quisiera saber si se extiende esta investigación a más personas, políticos, empresas o dependencias con la administración anterior. ¿A quiénes se extienden estas pues mira, señalamientos? Gracias. Las autoridades competentes ya están tomando cartas en el asunto. Es un caso que está en investigación ahora, pero por supuesto están implicados una serie de funcionarios, de gente, de trabajadores que estaban cercanos al líder y que formaban parte de estos beneficios, de estos privilegios de todo tipo, ¿no? Entonces, seguramente esta investigación que está haciendo por lo pronto la Secretaría de la Función Pública tendrá muchas más ramificaciones y lo iremos viendo. ¿Un número aproximado? ¿Un número de personas? No, no tengo ni idea. Eso ya corresponde a las autoridades. Gracias. ¿Verdad? Sí. Ahora voy atrás. Buenos días. Hace rato, Alberto Rodríguez, CP Noticias, hace rato usted mencionó que había un huachicoleo de noticias sí. Y había una agencia. Pues lo que está diciendo es que trabajadores de Notimex hacían notas que terminaban en manos de otra agencia. Así es. Y desde ahí se comercializaban. Así es. ¿Cuál es el nombre de esta agencia? Ahí lo publiqué. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo creo que lo publiqué en una entrevista que me hicieron en La Jornada, el nombre completo, no traigo aquí mi celular, pero si quieres ahorita te lo doy. Lo hemos investigado también, el dinero que les daban en la Cámara de Diputados por concepto de publicidad o en el gobierno del Distrito Federal en su momento. ¿Y habrá alguna demanda contra esta empresa? Bueno, es una de las investigaciones, de las 3 investigaciones por daño patrimonial que está haciendo y por conflicto de interés que está haciendo la Secretaría de la Función Pública. Sí, sí. Estaba ahí atrás la palabra dada a ella, ¿sí? Sí, buenos días, San Juana, Diana Benítez, de Diario 24 Horas. Preguntarte si en esta… bueno, que dices que el presidente no te ha dado línea, pero entonces, si me puedes explicar cuál es el objetivo de esta sección de verificado, cuáles van a ser los criterios para revisar información y si tú te estás asumiendo como juez de los medios de comunicación para saber qué es cierto y qué no es cierto lo que se publica aquí. Una segunda pregunta sería, ¿cuál fue el objetivo de tu viaje a China? Y en tercer lugar, bueno, si bien pues el presidente siempre ha hablado de que respeta el derecho de manifestación, ¿por qué llamarles porros a los compañeros que se han manifestado? No creo que sea grato para ellos manifestarse afuera. Yo no les llamé porros a los compañeros. ¿Lo hiciste en una entrevista con el astillero? No, yo dije que el líder sindical entraba con sus porros al edificio. Jamás les llamé porros. No tergiversen mis palabras. Refiriéndote a las personas que está publicado. Yo dije que el líder sindical, y eso es cierto, y para combatir la corrupción, insisto, hace también falta valor, porque ese señor entraba con sus porros, entraba y salía del edificio, gritando en los pisos, poniendo carteles, colocando coronas de flores funerarias en señal de amenaza de muerte,
Yo nunca me he referido a mis compañeros como porros, así que eso ante nada. Y luego, la primera me decías que era… Sobre lo de verificado. Lo de verificado. Es una pregunta importante que ha causado controversia. Yo como corresponsal recorrí Europa, Asia y tuve la oportunidad de ver otras agencias del Estado de noticias en otros países y eran los que llevaban el tema de verificado. Creo que es un servicio público que nosotros estamos ofreciendo muy importante a la ciudadanía, a todos los mexicanos, porque las fake news, las noticias falsas afectan, dañan la credibilidad y nuestra búsqueda de la verdad es un compromiso que estamos entregando a los ciudadanos. Y qué mejor que sea desde la Agencia del Estado, es un servicio público. Hay un diseño de metodología, lo estamos perfeccionando, por supuesto, estamos recibiendo, muchas son cuestiones de bromas, recibimos también, pero casi todas las vamos atendiendo y las vamos publicando. Creo que yo los invitaría a que vean la nueva Notimex, a que participen en esta nueva era y a que nos digan cuáles son sus necesidades en términos de la certeza que necesitan para las noticias o para las informaciones. Estamos a su disposición. Lo del viaje a China, nada más, por favor, el objetivo, sí, los gastos. ¿Cómo no? Yo mandé una carta aclaratoria para decir… sí, ok. Se llama, la agencia es Agencia Periodística de México. Así es. El viaje a China, que se ha manipulado también, fue un viaje que ya estaba programado desde antes de llegar, que ya me habían invitado. Yo llegué hasta el 21 de marzo. Entonces, a las pocas semanas tuve que ir. Es un viaje que pagó la agencia Xinhua, que no corrió a cargo del erario y que fue para acudir a un encuentro de agencias del Estado de noticias del mundo. Así es. Las últimas dos, porque me están diciendo que ya se acabó el tiempo. Me quiero ir hacia atrás porque no hemos hecho a aquel joven que está ahí. Hola. Hola. Sí. ¿Usted le quiere endilgar al presidente López Obrador el despido de varios trabajadores que ganaba entre 6,000 y 20,000 pesos, ¿no? Según el tabulador, el mayor sueldo era 20,000. Quisiera que precisara cuánto ganaba el anterior director. Usted gana 122,000 y si le parece eso justo en una etapa de austeridad. Esa es mi primera pregunta. Bueno, es un sueldo que yo no me puse, es un sueldo que pertenece al tabulador de Hacienda. Si yo hubiera preferido, me hubiera ido con el otro sueldo. La verdad es que el sueldo estaba entre 150, 145, 150. Me dicen que había otros beneficios. Pero como a mí ya no me interesó eso, no sé cuánto era en total. El despido de los trabajadores es muy grave por las denuncias y por la manera en la que se les ha aplicado. Pero más que eso, lo que se critica de ustedes es que ha convertido a Notimex en una agencia de asedio a los críticos del presidente. ¿Esto se lo pidió a López Obrador o usted, que era tan independiente antes, ahora ha decidido… ¿Me puede dar algún ejemplo del asedio? Por ejemplo, entrevistar al enemigo del periodista Carlos Domínguez para que hablara mal de él. Por ejemplo, hacer esta investigación sobre los becarios. Pero usted me pide que permítame no tenga terminar. Okay. Esta investigación sobre los becarios del FONCA, que finalmente no era ilegal, tenía que haber investigado en todo caso al jurado, a las autoridades, a Consuelo Sáizar, a los anteriores, pero usted no lo hizo, usted se fue sobre los críticos. Son ejemplos. ¿Es una posición suya o es una decisión del presidente López Obrador? Se lo pregunto porque usted retoma este discurso de austeridad, las mismas frases del presidente, entonces me parece que tendría que deslindarse de eso. Y tengo una pregunta adicional. Pues si quieres, hazla. No, espero que responda, por favor. ¿De qué, perdón? Ahorita, si quieres, te muestro el expediente. El caso es eso que dices del asedio, pues me parece falso totalmente. Nosotros no asediamos a nadie. Hemos entrevistado a todos los críticos del gobierno de los distintos partidos. La verdad,
ahí está la lista, cuando quieras acudir a ella, con todo gusto. El tema de Carlos Domínguez, nosotros entrevistamos a los familiares de los presos, periodistas presos, que son periodistas que están siendo acusados por este asesinato y que ellos argumentan que son inocentes. Primero publicamos la versión de Carlos Domínguez porque él estuvo en la mañanera y lo publicamos. Después le dimos un derecho de réplica a continuación, derecho de réplica que todavía está en la página. Ustedes van ahí a la página y ahí hay palabras de lector, derecho de réplica. Y en ese derecho de réplica está todavía, lleva 2 meses ahí el derecho de réplica. Pero, disculpa, el equilibrio informativo tiene que ver con entrevistar a las 2 partes, eso es básico. ¿De qué periódico eres, perdón? De Reforma. De Reforma. Entonces, el equilibrio informativo tiene que estar ahí. Así es, y lo publicamos. Y lo publicamos. Ajá. Ahí está. Alguien que cobra de la asociación intelectual de Carlos Domínguez. Tengo evidencias, facturas. ¿De qué cobra? ¿Quién? Ahí está, mira. Es Raimundo Ramos, que también es periodista. Ahí está, si quieres hablarlo con él. Bueno, mi otra pregunta es… Él dice que es falso eso. La tercera pregunta. Sí, la última pregunta es, usted se monta en este discurso de anticorrupción, igual que el presidente, aunque ambos nombran a funcionarios ineptos. No ha respondido el caso de Constanza López, que no tiene tiene un doctorado, dice que lo está haciendo, pero no tiene ninguna experiencia, salvo haber trabajado en, me parece que es portal o revista de Jalapa. Esa es una especie de corrupción. El asunto del Domingo, el coreógrafo, usted… A pesar de eso, los nombró y les dio salarios de 60,000, superiores a 60,000. ¿Es corrupción para usted o no es corrupción? Eso no es, pero ¿cómo va a ser corrupción? Corrupción es el chayote que muchos de los periodistas, algunos de los periodistas reciben. Eso sí que es corrupción y sin embargo está normalizado. Me refiero a que usted los nombre sin que tengan el perfil. No, el perfil lo tienen para cada puesto. Ahora, eso yo ya lo he explicado. Si tú consideras que es corrupción y que puedes acudir también a otras instancias. Yo ya di mi explicación. Te agradezco. La última pregunta, porque nos están diciendo que nos tenemos que ir. Sí, cualquiera, sí. De multimedios, ya nos dio más o menos un panorama general de cuáles fueron los criterios para, digamos, este recorte, pero… quizá para que quede un poquito más claro y precisar, en el caso de los compañeros que han sido despedidos y por el contexto que usted dio, ¿los estaría entonces acusando de recibir chayo y por eso es que los está despidiendo y hay pruebas? Y otra cosa, durante las manifestaciones que se han dado por excompañeros de Notimex, también se ha dicho que se le han violado sus derechos laborales, entre ellos pues que no han tenido derecho a vacaciones, saber si esto es cierto o no. Y mi tercera pregunta, ¿todo esto que se está dando es porque la intención es desaparecer a la agencia? Gracias. Sí, mira, ya contesté sobre el tema de las manifestaciones, creo que ellos están en su derecho de seguirse manifestando. Si piensan que se han violado sus derechos, también tienen el camino jurídico, por supuesto. Y la primera, ¿cuál era? Si usted los está entonces acusando de chayoteros, porque esto me parece muy grave por todo el contexto que usted está dando. No, entonces, bueno, ¿cuál fue el criterio para despedirlos? Yo creo que es importante, y lo empecé diciendo, que es necesaria una autocrítica de nuestro gremio. Y esa autocrítica incluye la investigación del chayo, por supuesto. Y esa parte de la investigación que nosotros hicimos, pues definitivamente no estoy diciendo que todos sean. ¿Cuál fue el criterio entonces para despedir a estos compañeros? Porque muchos de ellos nosotros nos los encontramos bajo el rayo del sol, en la lluvia, en las manifestaciones. ¿Cuál fue el criterio para que corrieran a estas personas? Pues ya lo expliqué en esta gráfica. Nosotros tuvimos… ¿Ellos no cumplían con el perfil? Algunos no.
algunos no, otros se utilizó otro criterio que ya expliqué detalladamente. Y por supuesto, cuando hablas de las manifestaciones y dices como si fueran 100 personas, son entre 8, 10, 12 personas las inconformes, que Nosotros tienen derecho. por lo menos unas 40, 50, yo creo que también eso es manifestación a lo largo de todas las manifestaciones. Yo he visto incluso fotografías con 4 personas y con carteles, pero tienen su derecho, están en su derecho de manifestarse, por supuesto. Y la tercera, no va a desaparecer Notimex, al contrario, estamos transformándola, están haciendo una nueva agencia y esa nueva agencia tiene retos y esos retos somos los que estamos tomando para ofrecerle y garantizar a los mexicanos el derecho a la información, que esa es nuestra misión principal. Y nada más y muchas gracias. Por último, nada más ¿Dijiste preguntarle, 3? con esa actitud que usted está tomando, ¿cree que sea acorde a la cuarta transformación que encabeza el presidente, esa actitud que no solamente está tomando con los medios de comunicación? No, al contrario, estoy tomando una actitud de reconciliación y de transformación. He dicho que para transformar necesitamos reconciliarnos entre Despedir todos. a los compañeros de la forma en la que se hizo es una cuarta transformación. ¿Es la forma de una cuarta transformación? Pues mira, estamos en ese proceso y lo hemos concluido. La verdad, la gente se me acerca, me abraza. Dentro de la agencia hay gente muy feliz, me dan las gracias, están verdaderamente contentos, por primera vez estamos en paz. Nada más. Una aclaración, San Juan, los corresponsales del extranjero hasta el planteamiento de la conferencia. Muchísimas gracias. Me está diciendo que esto es que hace. Bueno, nada más una aclaración. Los corresponsales en el extranjero están viendo la conferencia y aseguran que es falso que se les haya propuesto regresar a México y tampoco saben qué va a pasar con eso es lo que afirma y dejó escrito la anterior administración, ¿verdad? Como te digo, no me tocó a mí lo de los excorresponsales, pero estamos abiertos al diálogo, por supuesto. ¿Vale? Amor y paz para todos, compañeros. Muchas gracias. Ramírez.